Las pirámides son los monumentos antiguos por excelencia. Estas imponentes estructuras fueron levantadas por muchas culturas alrededor de la Tierra, desde las famosas pirámides de Giza, en Egipto, hasta las imponentes pirámides aztecas y mayas de México y Centroamérica. Aunque, muchas de estas no fueron reconocidas como pirámides desde un principio, ya que estas estaban enterradas y se creía que eran solamente montañas, hasta que fueron estudiadas, excavadas y liberadas de siglos o milenios bajo tierra. Este sería el caso de muchas otras pirámides que todavía se encuentran enterradas alrededor del mundo, y las cuales tienen el potencial de cambiar la historia escrita del hombre, ya que, en algunos casos, estas datarían de épocas prácticamente imposibles para la arqueología e historia oficial, motivo por el cual estas son censuradas, atacadas y desprestigiadas. Y lo mismo pasa con cualquiera que se atreva a promoverlas o estudiarlas, por muchas evidencias que existan de su veracidad. El caso más conocido es el de las pirámides de Bosnia, las cuales se encuentran en el poblado de Visoko, en Bosnia y Herzegovina. Si bien para la arqueología ortodoxa, estas no son más que una reclamación pseudoarqueológica, cierto es que existen muchas evidencias que confirmarían que estas son edificaciones artificiales muy antiguas. Estas pirámides se volvieron famosas gracias a unas fotografías aéreas realizadas en octubre del año 2005 sobre la llamada colina de Visochka, en las que, a primera vista, estas parecían estructuras piramidales casi perfectas. Estas fotografías causaron revuelo a nivel mundial, lo que dio lugar a numerosas investigaciones llevadas a cabo por grupos locales, así como internacionales. Al poco tiempo de que estas comenzaran, se descubrieron cientos de metros de túneles, megalitos individuales y mortero antiguo, lo cual parecía realmente confirmar que dicha montaña era verdaderamente una pirámide muy antigua cubierta por la maleza, tal como sucedía con las pirámides de Teotihuacán en México. Asimismo, estos descubrieron que la base de la colina de Visochka era un cuadrado perfecto de 220 metros por lado, lo cual, difícilmente podría ser casualidad. Aunque, lastimosamente, estos descubrimientos, así como las declaraciones realizadas por los investigadores a cargo de los estudios, principalmente del doctor en ciencias bosnio, Semir Osmanagić, molestaron mucho a la comunidad arqueológica ortodoxa, los cuales no aceptaron dichos descubrimientos y declararon dichas colinas como naturales. Fue tanto el enfado de la comunidad arqueológica mundial, que incluso la Asociación Europea de Arqueólogos realizó un comunicado, afirmando que dichas pirámides eran un engaño cruel, y exigieron al gobierno bosnio que desmintiera toda la información que estaba saliendo a la luz. Aunque, estos no pudieron silenciar los estudios del todo, ya que, poco tiempo más tarde, el Dr. Semir Osmanagić confirmó que existían de hecho, hasta 5 estructuras piramidales en la zona, siendo la principal la colina de Visochka, también bautizada como la Pirámide del Sol, así como las conocidas como la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Dragón, siendo estas las pirámides secundarias. Luego, habría 2 estructuras menores, bautizadas por Semir como la Pirámide de la Tierra y la Pirámide del Amor. A día de hoy, el lugar se conoce como el Valle de las Pirámides de Bosnia, el cual en los últimos años se ha convertido en un lugar turístico y místico de relevancia. Los turistas que vienen afirman que en el lugar hay una energía mística que es difícil de describir, tal como lo afirma el tenista serbio, Novak Djokovic, el cual visita el lugar frecuentemente, con el fin de recargar las energías del cuerpo y el alma, según él mismo lo describe. Pero, las pirámides de Bosnia no son solo un complejo derivado de la publicidad, ya que existen numerosas evidencias científicas difícilmente refutables, las cuales revelarían sin lugar a dudas que estas son estructuras artificiales. Por mucho que se quiso censurar, nadie pudo esconder que hasta 5 institutos de materiales confirmaron que los bloques eran de hormigón artificial. Dichos institutos realizaron estudios químicos y por difracción de muestras, tal como el realizado por el Instituto Politécnico de Turín, en Italia, cuyos científicos concluyeron que las muestras de hormigón eran artificiales y estaban hechas a base de un material inherente y un aglutinante añadido. Dichos resultados serían los mismos entregados por la Universidad de Zenica, en Bosnia, cuyos investigadores también concluyeron que las muestras se trataban de piedras artificiales. Pero estos no serían los únicos estudios, ya que, el doctor en química francés, Joseph Davidovits, quien era director del Instituto de Geopolímeros de Francia,
concluyó mediante estudios con microscopios electrónicos, que dichas muestras eran cemento de geopolímeros, similar al que éste sostiene que están hechas las pirámides de Egipto. Los arqueólogos italianos, Riccardo Brett y Niccolo Visconti, también estudiaron dicho hormigón en junio del año 2012, aunque, estos con la intención de descubrir su antigüedad, por lo que analizaron uno de los bloques que formaban la pirámide del Sol. Para su suerte, estos descubrieron dentro de este una hoja en perfecto estado, la cual analizaron por medio del carbono 14. Para su sorpresa, esta arrojó una antigüedad aproximada de 25.000 años, la cual sería como mínimo la antigüedad de la pieza estudiada. Pero los estudios no acabarían ahí, ya que, dentro de los túneles que conectan las pirámides, se descubrieron numerosas estalagmitas y estalactitas, las cuales fueron enviadas para su estudio al laboratorio de radiocarbono de Kiev, en Ucrania, donde se analizaron, y se concluyó que su antigüedad era de aproximadamente 32.000 años. Para entrar en contexto, estas formaciones se dan en cuevas o sitios abandonados, por lo que, según estos resultados, esta debería ser como mínimo la antigüedad de los túneles de las pirámides de Bosnia. En la península de Kola, en Rusia, existen una serie de colinas que han llamado la atención desde que se dieron a conocer a principios del siglo XX, debido a su peculiar forma piramidal y a su potencial de reescribir la historia del hombre. Estas son conocidas como las pirámides de Kola, y el primer estudio conocido realizado a dichos monumentos fue realizado en la década de 1920, cuando el investigador ruso, Alexander Vasilievich Barchenko, realizó un viaje a la península de Kola a estudiar dichas presuntas estructuras. Luego de varios estudios geológicos, Alexander confirmó que las colinas estaban hechas de losas de granito individuales de varias toneladas de peso, por lo que concluyó que éstas se trataban de estructuras artificiales hechas por el hombre. Es de mencionar que Alexander era considerado como un arqueólogo controversial y poco ortodoxo, aunque sus teorías exóticas causaban interés en la comunidad científica de la época. Debido a la zona geográfica, este estaba convencido que estas eran ruinas pertenecientes a Hiperbórea, la tierra mitológica mencionada por los griegos, y en donde habrían habitado los hiperbóreos, o los hijos del dios Bóreas, quien era considerado el dios de los fríos vientos del norte. Es de mencionar que Alexander no era el único que consideraba que este pueblo fue real, ya que, incluso Hecateo de Mileto, quien es considerado como el primer historiador griego, ya que se considera que separó la mitología de la historia, también consideraba que este pueblo era real. Pero, sus teorías no acabaron ahí, ya que, este también concluyó que los chamanes samí de origen lapón que habitaban la península de Kola, eran los descendientes y guardianes del conocimiento de Hiperbórea, y que lo resguardaban con gran recelo. Alexander estaba muy interesado en las antiguas tradiciones griegas, y este pensaba que la época de oro mencionada por Hesíodo, había sido real. La época de oro habría sido un periodo en donde el hombre habría vivido en un estado utópico e ideal, siendo puro e inmortal, y estando en paz con todo el planeta. Pero, este también estaba muy interesado en los textos de la Torá, o Biblia hebrea, así como en la misma mística judía, también conocida como Kabbalah. Este estaba seguro que en estos textos se escondían los secretos del hombre, y de todas las civilizaciones perdidas que habrían habitado la Tierra, así como su origen, su verdadera antigüedad, así como el motivo de su destrucción. Debido a este interés, Alexander se reunió en el año 1925 con el rabino ucraniano, Menahem Mendel Schneerson, más conocido como el Rebbe de Lubavitch, quien le reveló todos los misterios de estos textos ancestrales, y lo instruyó en los secretos del origen del hombre. Nuevamente, si bien las teorías de Alexander no han sido confirmadas, es de mencionar que éstas han servido de base para muchos investigadores modernos y de su época, los cuales llevan décadas investigando y tratando de reescribir la historia antigua, con el fin de conocer nuestro verdadero origen. Lastimosamente, Alexander no pudo seguir con sus investigaciones, ya que este fue ejecutado el 25 de abril de 1938 en Moscú, durante la conocida como la purga de Joseph Stalin, la cual era una serie de campañas de represión y censura de la Unión Soviética. Aunque, las investigaciones de las pirámides de Kola no acabarían ahí, ya que, más adelante, en el 2007, un equipo de expedición ruso se adentraría en la zona, y revelaría evidencias mucho más concluyentes de que efectivamente, dichas colinas eran en realidad pirámides artificiales.
La expedición estuvo a cargo de investigadores bastante capacitados, tales como el profesor de la Academia de Ciencias rusa, Valery Chudinov, y el profesor en Ciencias Geológicas y Geográficas, Dmitry Vsubeto. Este fue un viaje peligroso, y no solamente por el clima y lo remoto de la región, sino porque, por alguna extraña razón, los lapones que habitaban la zona se mostraron reacios ante su presencia, y se negaron a mostrar el camino a los investigadores, por lo que, estos tuvieron que sobrevolar la zona hasta dar con los monumentos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estos se negaron a colaborar con las investigaciones? ¿Acaso estos realmente conocen y resguardan los secretos de este lugar, tal como lo sostenía Alexander? Finalmente, y luego de varias horas de búsqueda, estos lograron avistar las pirámides desde un helicóptero, aunque esto fue difícil debido a la vegetación de la zona, motivo que ocasionó que su helicóptero estuviera a punto de estrellarse. Afortunadamente estos lograron llegar al sitio, y realizar dicha investigación utilizando el equipo de geofísica más moderno hasta la fecha. Sus conclusiones fueron claras: dichas construcciones eran de origen antropogénico, o hechas por el hombre al 100%. No había ninguna duda de ello. Estos describieron a las pirámides como dos estructuras artificiales de unos 50 metros de alto, conectadas por un puente, y orientadas a la perfección con los puntos cardinales. Estas pirámides también contaban con vacíos y cámaras ocultas, y estaban formadas por lo que parecían ser tres pirámides individuales, una dentro de la otra, tal como sucede con las pirámides mayas de Copán, en Honduras. Los estudios geológicos también demostraron que las pirámides se encontraban sobre estratos de entre 9.000 a 40.000 años, rango en el cual se encontraría la antigüedad de estas impresionantes estructuras. Pero, es de recordar que estas no serían las únicas evidencias de una antigua civilización perdida que podemos encontrar en Rusia, ya que, al sur de Siberia, también podemos encontrar la polémica estructura de Gornaya Soria, la cual sería los restos de un antiguo muro de bloques de granito de hasta 4.000 toneladas de peso, elevados a una altura de hasta 40 metros. Pero, ¿quién construyó estas estructuras? ¿Acaso realmente son los restos de una civilización perdida, oculta y censurada en los libros de historia? Gunung Padang es un sitio megalítico ubicado en Karjamukti, en Java Occidental, en Indonesia, y a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Yakarta. El recinto de aproximadamente 15 hectáreas está construido a partir de losas de basalto, y según la arqueología e historia oficial, este está construido en la cima de un volcán extinto de 200 metros de alto. Aunque, una serie de estudios científicos realizados en los últimos años, confirmarían que el supuesto volcán sería una estructura artificial, también compuesta por losas de piedra individuales, lo que confirmaría que Gunung Padang sería parte de una estructura mayor, la cual, según los científicos a cargo de los estudios, sería la pirámide más grande y más antigua del mundo, conocida hasta la fecha. Gunung Padang fue descubierto hace unos 100 años, y fue mencionado por primera vez en un informe del año 1914 del Departamento de Antigüedades de los Países Bajos, país del que formaba parte Indonesia para esas fechas. En el informe, los arqueólogos mencionaron que habían descubierto dos montañas enormes con una apariencia y dimensiones bastante extrañas, cuestión que rápidamente les había llamado la atención. Aunque, dichos informes fueron ignorados. Esto permanecería así por casi un siglo, cuando en el año 2012 se retomaron los estudios y excavaciones del recinto, en los cuales se revelaron evidencias mucho más concluyentes que confirmarían la hipótesis de las pirámides gigantes, las cuales tendrían el triple de masa de la Gran Pirámide de Giza. Los estudios fueron llevados a cabo por el Instituto de Ciencias de Indonesia, y dirigidos por el arqueólogo y geofísico, Danny Hilman Natawijaya. Los estudios incluyeron un escaneo a través de sistemas de georradar, al igual que con sistemas geomagnéticos y geoeléctricos. Fascinantemente, todos ellos revelaron la existencia de al menos 4 estructuras artificiales, una encima de la otra, al igual que múltiples cámaras en la parte baja de su superficie, lo que junto a las tomografías sísmicas realizadas y las imágenes satelitales tomadas, revelarían que, sin duda alguna, Gunung Padang no se trata de una simple montaña. Dichas evidencias hicieron plantearse al equipo la posibilidad de que Gunung Padang fuera una pirámide, o quizás un templo con varias capas construidas en periodos prehistóricos consecutivos.
De estar en lo correcto, el estudio revelaría que la capa más alta, la cual es la construcción megalítica visible a día de hoy, y la cual está formada por columnas de roca, paredes, caminos y espacios de culto, se encuentra sobre una segunda capa, la cual se encontraría a unos 3 metros por debajo de la superficie. De igual manera, los resultados sugieren que esta segunda capa, la cual se había malinterpretado previamente como formación de roca natural, en realidad es otra disposición de losas en columna, organizadas en una estructura de matriz. Luego, debajo de esta segunda capa, se encuentra una tercera capa de bloques dispuestos, la cual contiene grandes cavidades o cámaras subterráneas, tal como las presentes en las pirámides de Egipto, y que se extiende hasta 15 metros de profundidad. Y, por último, se encontraría la cuarta capa, la más baja, la cual está hecha de rocas de basalto modificado, o tallado de algún modo en bloques por manos humanas, ya que sus dimensiones eran bastante uniformes. Asimismo, es de mencionar que los científicos también dataron por radiocarbono todas las capas de las pirámides, y sorprendentemente, los resultados arrojados no solamente confirmarían sus teorías, de que las supuestas montañas eran edificaciones construidas durante diferentes etapas, sino que también confirmaba que estaban ante el descubrimiento del siglo, y de las que podrían ser las pirámides en pie, más antiguas conocidas hasta la fecha. La datación preliminar por radiocarbono arrojó que la primera capa tenía alrededor de 3.500 años de antigüedad, que la segunda capa tenía cerca de 8.000 años de antigüedad, y que la tercera capa podría tener hasta 28.000 años de antigüedad. Lastimosamente, muchas de las personas involucradas en el descubrimiento han afirmado haber sido testigos de sobornos millonarios realizados a especialistas que han estudiado el recinto, los cuales habrían declarado información errónea para intentar ocultar el descubrimiento, aunque la realidad es que las pruebas han sido demasiado contundentes como para evitar que la verdad salga a la luz. En el año 1976, y mientras este realizaba su órbita de rutina a través de la Tierra, el satélite Landsat de la NASA fotografió una serie de puntos misteriosos en el sureste de Perú, los cuales se ubicaban en la región conocida como Madre de Dios, la cual se encuentra en pleno Amazonas. Dichas anomalías fueron identificadas inicialmente por el investigador Rolando Slater Stambuk, quien al examinar las imágenes que habían sido tomadas por dicho satélite, descubrió lo que parecían ser una serie de construcciones gigantescas en medio de la selva de Perú. La imagen de satélite reveló la existencia de al menos 12 estructuras espaciadas simétricamente y de forma uniforme, e incluso, contando con 2 filas de 4 estructuras perfectamente paralelas, las cuales medían unos 150 metros de altura. Dichas anomalías comenzaron a conocerse como las pirámides de Paratoari, o las pirámides de Pantiacoya, tal como muchos autores las llamarían posteriormente. Dichos montículos están situados entre la quebrada Inchipato y el río Paolotoa Chico, también denominado Río Negro, los cuales son afluentes del río Madre de Dios. Las supuestas pirámides de Paratoari se volvieron bastante populares durante los años posteriores, especialmente porque se creía que éstas pertenecían a la mítica ciudad perdida de Paititi, la cual era conocida por los españoles como El Dorado, y la cual estaba ubicada en algún lugar de dicha área. La leyenda de Paititi, o El Dorado, se originó de la interpretación de algunos escritos del siglo XVI, cuyos autores eran Cristóbal Vaca de Castro, Pedro Sarmiento de Gamboa, y Juan Álvarez Maldonado, quienes habrían escrito sobre, y hacían referencias a un reino perdido situado en la selva baja amazónica, el cual contaba con riquezas difíciles de estimar. El primer hombre no indígena en explorar la zona, y que se acercó a las pirámides, fue el explorador japonés, Yoshiharu Sekino, aunque este no pudo lograr su cometido, y no pudo llegar hasta estas formaciones, debido a las turbulentas y peligrosas condiciones que presentaba la selva amazónica. Más adelante, en agosto del año 1996, y mientras realizaban una expedición en busca del Paititi, el explorador estadounidense, Gregory de Germanian, y su equipo, fueron los primeros occidentales en llegar a las supuestas pirámides. Es de mencionar que Gregory realizó numerosas expediciones entre los años 1984 y 2011, y junto a su equipo, estos descubrieron restos de construcciones aparentemente incas o de alguna civilización anterior a esta por toda la zona. De igual manera, el equipo también descubrió los que a día de hoy se conocen como los petroglifos de Puzaro, lo que confirmaba definitivamente la presencia de civilizaciones antiguas en toda la región.
Pero eso no sería todo, ya que en las montañas cercanas a las pirámides de Paratoari, también pueden encontrarse unos geoglifos gigantes prácticamente idénticos a los petroglifos de Puzaro, los cuales presentan una serie de rostros aparentemente felices encerrados en un corazón, figura que misteriosamente se repite por toda esa zona de la selva amazónica. Pero las evidencias no terminarían ahí, ya que el equipo descubrió numerosos caminos pavimentados, plataformas y plazas ceremoniales, aunque, por alguna extraña razón, y sin realizar trabajos de sondeo o excavaciones, el equipo de investigadores concluyó que dichas pirámides eran solamente formaciones naturales bastante caprichosas. Sin embargo, muchas personas que vieron la imagen de satélite y que habían visto las pirámides de cerca, no quedaron convencidas por dichas declaraciones y se preguntaron si acaso se estaba tratando de censurar un descubrimiento de proporciones masivas, debido a la atención que el sitio estaba comenzando a llamar. Muchos cuestionan el hecho de por qué se realizaron afirmaciones, si nunca se realizaron estudios científicos, y argumentan que las pirámides probablemente fueron construidas por una antigua civilización perdida que habitó la selva amazónica hace miles de años. Dichos teóricos proponen que las supuestas estructuras han sido devoradas por la selva tropical circundante, y que éstas están cubiertas bajo miles de años de sedimentos y de vegetación, tal como sucedió con numerosas pirámides repartidas por Mesoamérica, las cuales, hasta no comenzar a realizarse sondeos y excavaciones, eran consideradas también como meras montañas con formas caprichosas. Entonces, ¿acaso estaríamos ante el mismo caso con las pirámides de Paratoari? El 28 de marzo del año 1947, salía a la luz una noticia que causó gran expectación en su época, ya que tenía el potencial de cambiar la historia del hombre conocida hasta la fecha. Rápidamente se comenzó a difundir un relato acerca de un gran descubrimiento realizado en una zona remota de China, y el cual afirmaba que un piloto norteamericano había informado de la existencia de una enorme pirámide desconocida, y cuyas dimensiones parecían rivalizar con las pirámides de Egipto. Aunque, curiosamente, a pesar de la expectativa despertada, la noticia comenzó a diluirse lentamente, y un gran secretismo comenzó a rodear aquel descubrimiento. Varias décadas debieron pasar para que el tema volviera a la luz pública. La noticia inicial fue publicada por el New York Times, donde se comentaba cómo mientras volaba en su avión sobre la cordillera de Qinling-Shan, al suroeste de Xi'an, provincia de Shaanxi, en China, el militar y piloto de la aerolínea Trans World Airlines, Maurice Qian, había avistado una pirámide de enormes dimensiones en dicha zona. Pero este no fue el único medio que se manifestó, ya que, el periódico californiano, Madera Tribune, también se hizo eco de la noticia el mismo año. El periódico publicó la noticia bajo el nombre, Gigantesca pirámide encontrada al oeste de China, donde también agregaban un testimonio de primera mano del mismo Maurice. Cuando volé sobre la pirámide por primera vez, me impresionó la forma piramidal perfecta, así como su gran tamaño. Aunque, durante los años de la guerra no volví a pensar en ello. En parte debido a que me parecía increíble que algo tan grande pudiera ser desconocido. Según declaraciones posteriores, Maurice relató que estimaba que la base de la inmensa pirámide tenía unos 300 metros y varios cientos de metros de alto, pero también mencionó que también había avistado una segunda pirámide en las cercanías, aunque de dimensiones más modestas. Un mes más tarde, en abril de 1947, otro periódico, esta vez de Australia, llamado The Guardian, también se hacía eco de la noticia bajo el título Gigantesca pirámide encontrada en las montañas de China, aunque estos se extendieron un poco más, y afirmaron que el valle que mencionaba Maurice, no solo contenía la misteriosa pirámide gigante, sino que estaba plagado de numerosos montículos que podrían ser más pirámides. Estos también aseguraron que el desconocimiento de su existencia se debía a la ausencia total de comunicaciones en la región. Lastimosamente, el sitio sufrió toda serie de desprestigios, y muchos arqueólogos ortodoxos afirmaron que estas eran solamente montañas con formas caprichosas, pero que eran naturales. Este discurso fue mantenido por los historiadores ortodoxos, los cuales afirmaron que era imposible que existieran ese tipo de estructuras en China, y también las declararon como montañas artificiales. A día de hoy,
la zona es un poco más conocida, y diversos científicos tanto ortodoxos, así como no ortodoxos, han estudiado estas pirámides, y han validado que son estructuras artificiales, aunque su existencia sigue siendo motivo de controversia, sobre todo a causa de la publicidad supuestamente sensacionalista difundida en Occidente, así como a los problemas que ha causado a numerosos arqueólogos en China. Actualmente, la pirámide identificada por Maurice es conocida como la pirámide de Xi'an, y es considerada como la mayor y más antigua de las llamadas pirámides chinas. Según los arqueólogos que la estudian, esta tuvo una altura de entre 50 y 70 metros, y contaba con una base cuadrada de 350 metros por lado. Estos afirman que estas estructuras se realizaban apilando la tierra hasta conseguir la forma y dimensiones deseadas, aunque sabemos que dicho planteamiento no es correcto, primero porque dicha estructura no soportaría su peso durante tanto tiempo, y segundo porque muchas de las pirámides de Mesoamérica también parecían ser eso, solo montículos, hasta que se excavaron, y se descubrió que estaban formadas de bloques individuales de piedra, que habían sido enterrados por el paso del tiempo. Y seguramente, este sea el problema, que entre más profundo estén los bloques, significa que más antiguas son las estructuras, por lo que, es posible que debido a esto no quieran excavarlas, y simplemente declaran que estas pirámides son solo montículos de tierra, para evitar responder cualquier pregunta que pueda surgir. Según los llamados expertos, estas estructuras funcionaban como mausoleos para gobernantes, y según ellos, estas tendrían unos 2200 años de antigüedad. Aunque, esto no se puede comprobar, ya que, como suele pasar, no se ha descubierto ninguna tumba, cámara funeraria o momia en el lugar, por lo que, dicha teoría continúa siendo solo eso, una teoría. Muchas otras pirámides han sido descubiertas en la región, y se estima que abarcan un radio de más de 100 kilómetros, por lo que, es curioso que estas no estén siendo excavadas y estudiadas de manera más profunda. Pero, ¿qué tienen miedo de encontrar? ¿Acaso temen descubrir más evidencias que nos obligarían a desechar la historia conocida, las religiones, y la teoría de la evolución? Queda claro que existen suficientes evidencias para considerar el estudio serio de todas estas antiguas estructuras piramidales alrededor del mundo. Aunque, lastimosamente, también queda claro que los que escriben la historia a placer, jamás se atreverán a aceptar o valorar su veracidad, ya que, esto nos obligaría a escribir la historia de nuestro pasado por completo, y a desechar las religiones, y la teoría de la evolución. Pilares fundamentales con los cuales se gobierna y controla el pensamiento, y la conducta colectiva del mundo. Aunque, quizás, y solo quizás, el motivo por el cual se oculta la verdadera historia del hombre, sea porque si llegamos a conocer nuestra verdadera historia y origen, descubriríamos nuestro verdadero poder y lugar en el cosmos, lo que, nuevamente, solo quizás, nos daría el poder para evolucionar, ser libres, y volvernos uno con el infinito. Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal, y activa la campana de notificaciones para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. Asimismo, puedes considerar hacerte miembro para apoyar al canal a crecer y a hacer mejores videos. También recuerda suscribirte a nuestro otro canal, El Ojo Abierto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más. Hasta la próxima.